En la sesión pasada hablamos de los Placozoa, que son animales muy simples y sin simetría. En esta sesión comenzaremos hablando de los Porífera, otro filo de animales que también es muy simple y que tampoco posee simetría, aunque algunos pueden llegar a mostrar algo de simetría radial. Son animales acuáticos que han tenido mucho éxito. Los podemos encontrar en diferentes formas, colores y tamaños. Y a pesar de su simpleza, llevan a cabo todas las funciones que llevaría a cabo cualquier otro metazoa. Son metazoos porque durante su desarrollo embrionario se forman algunas capas, porque además de eso son organismos multicelulares y sus células tienen algunas uniones, porque tiene elementos contráctiles de miosina y actina que producen ciertas contracciones en el animal, inclusive pueden producir pequeñas variaciones en la forma del animal. Poseen colágeno tipo 4, que es ese tipo de colágeno que solamente es producido por los animales. Tienen genes homebox, que son los que se expresan durante el desarrollo embrionario, y además de eso tienen reproducción de tipo sexual como un animal que involucra la participación de gametos. Aquí encontramos diferentes tipos de esponjas. Des en cuenta que hay una gran diversidad en coloraciones, en formas y tamaños. Son animales sésiles, es decir, que están siempre en el mismo punto y por esa razón son suspensívoros. Se alimentan de partículas que están en suspensión en el agua y lo que hacen es filtrarlas a través de un sistema especializado que tienen para esto. La nutrición, el intercambio gaseoso y la respuesta a estímulos es de tipo protista. Sus células guardan cierto grado de totipotencialidad, es decir, después de formada la esponja, las células de todas maneras guardan esa posibilidad de poderse convertir en otros tipos celulares. Las esponjas es tal vez uno de los grupos en los que se produce la mayor diversidad de metabolitos secundarios y por esa razón son muy importantes desde el punto de vista de la farmacología, desde el punto de vista de la bioprospección. Algunas esponjas, a pesar de ser sésiles, pues pueden caminar, pero realmente no es caminar, sino que en una escala grande de tiempo pueden moverse unos pocos centímetros, pero estamos hablando de una escala muy grande de tiempo. Algunas de estas esponjas inclusive pueden tener algún comportamiento depredador, capturando algunas presas, pero son contados los casos y lo hacen de una manera excepcional que describiremos más adelante. Existen aproximadamente unas 9.000 especies. De esas 9.000 especies, solamente 220 especies más o menos son de agua dulce. Pueden llegar a medir hasta 2 metros de longitud, son animales supremamente grandes. Aquí vemos algunos ejemplos de la diversidad que hay de esponjas. Por ejemplo, estas son llamadas esponjas de vidrio. Estas que tenemos acá, esta esponja son las que cuelgan de las raíces de estos árboles, son esponjas de agua dulce. Y aquí encontramos cómo las esponjas pueden estar en simbiosis también con algunos otros animales. De hecho, este es un cangrejo decorador que ha puesto parte de esta esponja en su caparazón para camuflarse. ¿Cómo es el plan corporal de las esponjas? Pues las esponjas están constituidas básicamente por un sistema acuífero. Es un sistema de filtración, es un sistema de bombeo para hacer que el agua fluya a través de los numerosos poros por los que está constituida la esponja. De hecho, esos poros son los que le dan el nombre a la esponja. Porífera viene de las raíces porus, que son poros, y ferus, que quiere decir poseer poros. Es decir, que cuando ustedes toman un animal de estos, es como si tomaran una esponja, de esas esponjas con las que se lavan los platos, ¿sí? De hecho, en alguna época, estas esponjas fueron utilizadas como esponjas de baño, las esponjas más suaves, ¿no? Porque hay esponjas que son supremamente rígidas, pero las más suaves fueron utilizadas en alguna época como esponjas de baño, y si ustedes las analizan al estereoscopio, se van a dar cuenta que son organismos que están compuestos totalmente de poros.
Entonces, gracias a esa porosidad, pues hay un sistema acuífero. eh, las esponjas tienen un grupo de células que todo el tiempo están haciendo que entre agua a través de esos poros y que esté saliendo agua también de la esponja, y esa es la manera como hace la mayoría de las funciones a través de este sistema acuífero. Le sirve para bombear, le sirve para alimentarse, le sirve para el intercambio gaseoso, para la expulsión de desechos, inclusive le sirve para la reproducción. Y para estudiar este sistema acuífero, pues veamos primero cómo está constituida la pared del cuerpo de una esponja. Aquí vemos un corte de una esponja que es muy simple para hacerlo un poco más didáctico. Es una esponja de este tipo, entonces lo que han hecho aquí es cortarla en toda su longitud. Y vemos que la esponja está constituida por 3 capas. La capa más externa, que es esta, que está en contacto directo todo el tiempo con el agua del medio, que se denomina pinacodermo. La capa más interna, que sería esta, se denomina coanodermo, y la capa intermedia, que es toda esta porción, se denomina mesohilo. Todas esas capas están formadas pues por unos componentes. Normalmente esos componentes son células y algunos otros materiales inorgánicos que ya vamos a describir. Entonces voy a nombrar rápidamente cuáles son esos tipos celulares y dónde se encuentran. Primero tenemos aquí en el pinacodermo estas células aplanadas que se denominan pinacocitos. Tenemos en el coanodermo, la capa más interna, estas células que ustedes ya conocían porque se las había nombrado anteriormente, los coanocitos, que son los que se parecen mucho a los coanoflagelados, aquellos protistas que comparten un ancestro con los metazoa. Tenemos estas células que atraviesan básicamente las 3 capas, que son las que forman los poros de la esponja y se denominan porocitos. Y aquí en la capa del medio tenemos unas células de tipo ameboide que se denominan amebocitos, que se dividen las funciones, y hay algunas que son capaces de producir algunas estructuras, como por ejemplo estas que se denominan espículas, que están hechas básicamente de carbonato de calcio o de óxido de sílice, y además producen esponjina, que está hecha de colágeno. Entonces veamos cada uno de estos componentes por separado. Tenemos primero los pinacocitos, esas células que conforman el pinacodermo. Son células aplanadas, son células que tienen la capacidad de contraerse un poco, de tal manera que producen pequeños cambios en la forma de la esponja. Cuando hablo de cambios en la forma de la esponja, estoy hablando de cambios que inclusive son imperceptibles para nuestro ojo. Pero de esta manera son capaces de regular el flujo de agua que entra a la esponja. Tenemos también los coanocitos. Los coanocitos son células, acuérdense, muy parecidas a los coanoflagelados. Tienen más o menos forma de botella. El cuello estaría conformado por estas prolongaciones citoplasmáticas que funcionan como una red. Y en el medio tienen un gran flagelo que todo el tiempo está en movimiento. Estos coanocitos sirven para mantener la circulación del agua. Ellas son las que hacen que el agua ingrese y salga de la esponja. También sirven para capturar alimento. Eso lo hacen a través de esta red hecha de prolongaciones citoplasmáticas. También capturan esperma para la reproducción. Cuando los espermatozoides entran a través de esas corrientes de agua, son capturados también por esta malla de prolongaciones citoplasmáticas. Pero adicionalmente a eso se pueden convertir en espermatozoides. Cuando la esponja se va a reproducir sexualmente, estas son las células que les queda más fácil convertirse en ese tipo de gametos. Y pues finalmente, ya lo habíamos dicho, forman el coanodermo. En esa capa del medio, en el mesohilo, se encuentran esas células que decíamos que tenían aspecto ameboide y se llaman en general amebocitos, pero dependiendo de su función pueden tomar diferentes nombres. Tenemos por ejemplo los
lofocitos. Los lofocitos se encargan de producir estas fibras muy delgadas de colágeno. Aquí tenemos el lofocito produciendo estas fibras delgadas de colágeno. Por otro lado tenemos los espongocitos. Son este tipo de células. A medida que las células se van dividiendo, van produciendo estas fibras gruesas de colágeno a las que se les denomina espongina. Cuando una esponja tiene mucha espongina, pues es bastante esponjosa, ¿sí? Cuando disminuye la cantidad de espongina, pues se hace más rígida. Y tenemos finalmente los esclerocitos, que son este tipo de células que cuando se dividen dejan estas estructuras, son estructuras rígidas hechas de carbonato de calcio o de óxido de sílice y que forman el esqueleto y la estructura del animal. Se llaman espículas. Y obviamente las células que lo producen se llaman esclerocitos. Tenemos diferentes tipos de espículas, ¿sí? Tanto las espículas como la espongina son elementos estructurales, son los elementos de soporte de la esponja. Hay diferentes tipos de espículas. Entre esos tipos de espículas hay unas que son muy pequeñas, a las que denominamos microescleritos, como todas estas de acá. Y hay algunas que se denominan macroescleritos porque son grandes. Cuando me refiero a grandes es que estas espículas pueden ser observadas fácilmente en aumentos de 4 o 10x en los objetivos de 4 o 10x en el microscopio, mientras que estas solamente son observables a partir de 40x, del objetivo de 40x. Dependiendo de la composición de las espículas y con otros caracteres que tiene la esponja, pues podemos determinar qué especie de esponja es. Es decir, las espículas tienen un valor taxonómico supremamente grande en las esponjas. Si queremos identificarlas, casi siempre tenemos que hacer una extracción de las espículas y ver cómo están organizadas y de qué tipo son. Los arqueocitos, recuerden las células ameboides que están en el mesohilo, ¿sí? Son tipo macrófago. Si ustedes se dan cuenta, aquí parecen realmente una ameba y de hecho se desplazan como amebas. Son células también que son totalmente totipotenciales, es decir, son células que pueden convertirse en cualquier otro tipo celular. De hecho, si la esponja sufre un daño en alguna parte, lo que estas células hacen es que se van moviendo con sus pseudópodos hasta llegar a esa parte y reemplazar a esas células, convirtiéndose en esas células que fueron dañadas. Sirven también para la digestión y para guardar nutrientes, ya que estas células se pueden acercar a cualquier otro tipo de célula que haya capturado alimento, lo fagocita y lo guarda y es capaz también de repartirlo, distribuirlo en diferentes regiones de la esponja debido a que son células que se pueden desplazar con ese movimiento ameboide a través del mesohilo. De esa misma manera también pueden sacar sustancias que han sido producidas en el metabolismo de la esponja, las engloban simplemente, las fagocitan y las llevan al exterior. También a partir de estas células se pueden formar los huevos o se pueden formar los óvulos de la esponja en el momento de la reproducción sexual. Y hay algo muy particular, y es que si nosotros, por ejemplo, pudiéramos tener dos esponjas y a cada una de esas esponjas la pasáramos por una especie de colador para separar todas sus células, la esponja no muere realmente, sino que esas células quedan vivas independientemente y vuelven y se reorganizan para formar la esponja. Lo curioso es que si nosotros hacemos ese procedimiento y mezclamos todas las células, estos arqueocitos son capaces de reconocer qué células pertenecen a la esponja que fue desintegrada, es decir, son encargadas del reconocimiento específico, suponiendo que esas dos esponjas sean dos esponjas de diferentes especies. Lo que hacen los arqueocitos es decir, esta célula es de mi esponja, esta célula es de mi esponja,
de tal manera que se forman las dos esponjas separadamente y no se mezclan. Es una propiedad muy interesante de estos arqueocitos, es el reconocimiento específico de los componentes celulares de la esponja. Hay algunas otras células que se llaman esférulas que contienen algunos químicos o inclusiones para la defensa. Y tenemos los porocitos, que son este tipo de células con forma de barril que están abiertos a cada lado y que básicamente forman los poros. Entonces normalmente atraviesan toda la pared de la esponja para dejar que a través de este agujero pues pase el agua.